Hola, espero que estén todos bien. Mi nombre es Carlos Peña y este es el segundo capítulo de nuestro especial sobre el terremoto de 1960 de Valdivia de magnitud 9,5. ¿Cierto? Este año se celebran los 64 años de este terremoto, el 22 de mayo de hecho, y hemos hecho este especial con nuestro invitado, don Raúl Lavé, ¿cierto? Que voy a describirlo brevemente para aquellos que no lo conozcan, ¿cierto? Es un ingeniero civil estructural con 54 años de experiencia, ¿cierto? En empresas consultoras en Chile, Venezuela, Estados Unidos, ¿cierto? Ha participado en numerosos proyectos industriales y civiles, ¿cierto? Se desempeña como jefe de proyecto, jefe de disciplina estructural, con participación en los análisis y diseños de las edificaciones. Él se tituló, y esto es bien interesante, se tituló el año 72, ¿cierto? Hace bastante tiempo ya, y tiene una experiencia gigantesca, y tiene, como ya lo vimos en la primera parte de este especial, tiene una experiencia particular y es que él estuvo en Valdivia durante este mega terremoto y lo que nos cuenta es de primera fuente. ¿Ya? Bien, del terremoto, solo para contextualizar un poquito a aquellos que no lo conocieron, ¿cierto? Es un terremoto de los más grandes medidos, ¿cierto? En este caso el más grande medido en la historia, ¿cierto? 1960. Él ya nos contó un poco que hay otros terremotos grandes también registrados antes, pero registrados de manera geológica, no registrados de una forma como lo fue el terremoto del 60. En este capítulo vamos a ahondar un poco en todo lo que es los efectos de tsunami. También vamos a interactuar un poco más con don Raúl para preguntarle algunas cosas. Espero que les guste y vamos directamente a la segunda parte de nuestro especial de magnitud 9,5. Bueno, y estamos aquí continuando con don Raúl que nos está contando de esta tremenda tremendo evento que fue este terremoto del 60. Ya estamos viendo que no es un terremoto normal, no es un terremoto grande como los megaterremotos que nosotros hemos vivido en el último tiempo, el del Maule que nos dejó tanta enseñanza y nos dejó tantos datos medidos por primera vez, ¿cierto? Pero esto es otra cosa. Esto es un evento de un nivel, como dijo don Raúl, bastante planetario y donde nosotros podemos ver aquí de primera fuente algo que quizás no podríamos ver en ningún otro contexto. Entonces, por favor, don Raúl, le pido que continuemos con esto que estamos, yo creo que estamos todos muy interesados en este asunto. Ya, sí, habíamos llegado antes, ¿no es cierto?, al análisis del edificio del Hospital Traumatológico, que conviene que yo repase algunas cosas aquí. Eh, Dijimos el edificio más nuevo y en realidad a la gente le llamó la atención, ¿ah? Digo, le llamó la atención que decían se comentaba ahí en el público cómo este edificio recién inaugurado y tan fallado. Y este otro de aquí que allá y no pasó nada. Mucho más antiguo. Y me decía la gente y le tiraron los dados al contratista. Digamos, aquí hubo bastante falla de eficiencia de construcción, bastante. Pero además, yo creo que gobernó la falla de diseño. ¿Ah? Eh, Quiero hacer este el siguiente comentario. Sobre el sismo de Valdivia han habido muchísimos estudios y nacionalmente también los hemos hecho. Por ejemplo, yo no alcancé a tocar y no mostré como mostré en el Congreso el tema de los suelos, ¿ah? El típico mapa de suelos que desarrolló el geólogo Barossi, donde se ven los suelos malos, los suelos buenos. De esos trabajos se ha hecho muchísimo en Valdivia, se ha mapeado ahora la ciudad con los Nakamura, con los periodos propios. Por ejemplo, el profesor Pastena ha hecho trabajo excelente ahí. Se ha hecho mucho trabajo de suelo, se ha hecho mucho en simbología, ¿se ha hecho? ¿Y sabes tú lo que no se ha hecho? Yo diría nada, estructuras. Eso es muy bueno tu comentario. Estructuras, digamos, prácticamente nada. Como análisis, yo te digo, de la época, después del terremoto, yo recuerdo que hubiera algunos trabajos sobre el edificio del hospital, me parece que sí,
y sobre el edificio del Banco de Chile, que es otro edificio que falló. Lo hizo la facultad de la Universidad de Chile, el profesor Cambiaso, lo recuerdo. Pero aparte de eso, pucha, casi nada. Este mismo edificio, por ejemplo, te digo lo siguiente, este mismo edificio se puede revisitar. Revisitar, ¿qué significa? Cuando don Rodrigo Flores le hizo el proyecto de refuerzo, recordemos, ¿no? Oye, fue un poco después del terremoto, debe haber sido el año 63. Él lo mostró en un congreso, que hubo el primer congreso de Chicina, me parece, pero con las herramientas que había en esa época. Pues, si en esa época ni había computador, yo creo que lo hizo me imagino que lo hizo con regla de cálculo, no, no sé, ¿me entiendes tú? ¿Ah? Entonces, tú ahora eso lo puedes revisitar, oye, y meterle todos los recursos que tenemos hoy día. Te digo como ejemplo nomás de, digamos, de dedicación estructural. Y hay otras cosas que se pueden hacer también de los edificios que todavía existen, que ya fallaron, bueno, fallaron nomás, ya no están y no están. Pero te llamo la atención esa. Ha habido muchísima, muchísima investigación de este terremoto. En geotecnia, en geología, en sismología, en estructura, muy poco, muy poco. Casi cero. ¿Me entiendes? ¿No? Eso quería mencionar más o menos. Bueno, el edificio este quedó, digamos, con una rehabilitación muy importante y si uno se va al concepto, que fue último, que pide nuestra norma, ¿no es cierto? Es que un edificio para enfrentar un sismo de mayor magnitud o de gran magnitud, digamos, no tenga colapso. Ese es el gran fin. Y de ahí no hay nada más. Aunque las normas, ahora por desempeño, ojo, yo he visto las normas por desempeño norteamericana y vi un documento que entiendo que aquí se está trabajando en una norma, ponen otros criterios adicionales, ponen un criterio, ojo, y eso no lo he visto en los ensayos que se han hecho aquí en la norma china, ponen el criterio de que el edificio debe tener una resistencia remanente sísmica. Después de sobrevivido el sismo máximo considerado. Después de eso, el sismo, por supuesto, que no debe tener colapso, es el primer objetivo. Pero además, estos criterios te piden que tenga una resistencia sísmica remanente, muy importante. Piensa tú en los aftershock, ¿no? En los, ¿cómo se llama? ¿Ah? En las réplicas. Nosotros en Valdivia tuvimos réplicas muchísimo tiempo con este inmenso terremoto. Tuvimos réplicas, te digo yo, tipo grado 7 y tanto. El más siguiente, el mes de junio, hay una réplica que está, y todo está registrado, todo esto con registro. Sí, A estos edificios después vino una cantidad de gente, y le pusieron, los instrumentaron, le midieron los periodos. En general los edificios, estos que yo te mostré, me midieron periodos muy cortos, ¿no? Periodos tipo, ubícate en periodos tipo 0,4, 0,3, no más de eso. Eso te indica que los edificios tuvieron fuerzas muy grandes, ¿me entiendes? Y así quedaron funcionales y funcionales. Bueno, entonces, como te digo, yo he visto en esos reglamentos que ponen adicionalmente, después de pasar por el sismo máximo considerado, el edificio tiene que quedar, ¿no es cierto? Por supuesto, sin colapso, pero con una capacidad sísmica remanente, mínima. Fíjate que me tocó, quiero hacer este alcance, me tocó ver en un proyecto norteamericano, era de obra civil, creo, que tenían como criterio de diseño, no norma ya, criterio de diseño del proyecto, decía el edificio, la instalación tiene que soportar el sismo máximo considerado. Punto. Uno. O sea, la segunda etapa, no sé, tu primero el de diseño, pero el máximo considerado. Máximo considerado. Y tiene que quedar con una capacidad remanente sísmica como para enfrentar un sismo equivalente al 50% del máximo considerado. ¿Es bueno o malo? Eso no lo sé, pero es un criterio. No lo deja en blanco la cosa. Te deja te deja una pauta y muy precisa, ¿me entiendes? sí. Ojo, para los que trabajan en diseño por desempeño.
Ya, mira, yo he terminado con esto la parte de Valdivia y quiero entrar a referirme a la parte de lo que pasó en la Bahía de Corral con el maremoto. Por supuesto que yo no estuve en Corral, ¿no es cierto? Estaba en Valdivia, pero tengo dos o tres testigos, pero de primera mano, de primerísima mano, que me dieron información muy importante. Y al igual que en el caso del terrestre, llamémosle, aquí para el tema del maremoto, tsunami, voy a empezar poniendo un tema sismológico, necesariamente. Estoy poniendo aquí dos gráficos. A mano izquierda, ustedes ven un desarrollo totalmente teórico. Hicieron personal Aranguis de Geofísica de la Universidad de Concepción, donde está mostrando en su trabajo como resultado, que era lo que quería llegar, ¿no es cierto?, es la perturbación, o sea, el desplazamiento en vertical, ¿no?, inicial de la superficie del océano. O sea, esta es la génesis del tsunami. ¿Ah? Si me permite la expresión, es una especie, yo diría una especie de aspereza en el agua, algo así, ¿no es cierto? Eh, pero es la génesis, es la zona donde se genera el tsunami, ¿ya? En la parte líquida, ¿no? Y yo lo estoy mostrando esto porque fíjese dónde está Corral. Igual como teníamos nosotros en Almirante Valdivia frente a la presa, aquí tenemos Corral justamente al frente de la zona donde hay la génesis del tsunami más violento. ¿Entiendes tú? Y al lado derecho, yo estoy poniendo un estudio, fíjese que abajo te dice año 2019, estos son japoneses, hicieron este estudio. Es muy interesante por lo siguiente. Ellos en las curvas que están mostrando ya no es la perturbación de la superficie líquida, sino que es el lecho marino ahí. ¿Ah? Pero siempre los desplazamientos verticales, porque son los que generan el tsunami. Pero lo interesante aquí, que esto también tiene mucho de teórico, pero trabajaron con datos duros del tsunami mismo. ¿Qué es lo que hicieron los japoneses? Ellos recolectaron todos los datos de los mareógrafos de Japón, de todo el circunpacífico, de las boyas que están instrumentadas en el océano, las que hay en Hawái, de los mareógrafos, los pocos que había en Chile, ¿no?, que había en realidad de Talcahuano para el norte, ¿no? Y con esos datos de registro de mareógrafo y la ley que tienen ellos de desarrollo de la onda tsunámica transoceánica, ellos hacen un proceso de inversión y llegan a determinar las curvas en el lecho marino que genera el tsunami. Interesante trabajo. Muy, bueno, está refrendado con las curvas geodésicas, con las mediciones geodésicas como lo hizo Barriento con su presentación, ¿no es cierto? Reflejar las dos cosas. Yo ahí en ese gráfico también puse ahí con el rectángulo negro que tengo aquí donde estaría Corral Valdivia. ¿Ah? Tenemos frente a este sector. ¿Se fijan? Bueno, esa es la introducción para que vean ustedes la génesis. Entonces ahora la gente aquí en Valdivia, en Corral, puede estar tranquila porque ya sabe por qué tuvo esa gran marejada, llamémosle, ¿no? Bueno, esta era la Bahía de Corral en la época, o un poco anterior, ¿no es cierto?, de la época. La cantidad de buques que había cuando fue el maremoto, habían como, yo no recuerdo ahí más o menos unos 12 buques, algo así, de los cuales habían tres mayores, como este, más o menos. Este no corresponde al maremoto, es anterior. Tres mayores como este y los otros algo menores, ¿no? De todos esos buques, todos se perdieron, menos dos. Uno que alcanzó a irse río arriba no por el río Valdivia, sino que por el otro río, por el Torno de Galeones, y otro que logró salir de la bahía hacia afuera y se fue hacia el norte a capotar en la isla Mocha. Pero todo el resto de los buques se perdió. Aquí tenemos, estoy mostrando la bahía de Corral, una vista Google, porque quiero mostrarle que se fijen en lo siguiente. Nosotros tenemos a la izquierda el puerto Corral y tenemos aquí a la derecha Niebla. Y los que conocen Niebla, y Niebla tiene importante, por uno de los testigos que les voy a citar, tiene importante que tiene una zona que tiene vista al mar abierto, que aquí no, aquí los buques se abrigan aquí y no tienen vista a mar abierto, en cambio aquí tiene frente a mar abierto total. ¿Ah? Esto se ve más claro, lo voy a mostrar aquí yo. Aquí donde
fondean los buques. ¿Ah? Y yo lo estoy representando aquí con dos buques, porque yo me voy a referir a dos buques que serán los dos buques más grandes que había, donde fondean, como ustedes se fijan, tiene un abrigo ahí con ese cabo, tiene ese abrigo. Si el buque no sale, tiene abrigo del frente de mar, y los buques realmente no es que hayan salido, el maremoto los sacó y se vieron salidos hacia afuera y etcétera. Pero el frente de niebla que hay aquí tiene vista total hacia el océano, ¿no es cierto? Entonces los buques que habían en esa época, sí, ahora son los buques reales. Aquí los tengo, entonces los presento. Tienen a mano izquierda los principales, ¿no? Los dos que le grafiqué ahí en delante. Tiene a mano izquierda el Canelos y a mano derecha que es el Carlos Afra, que un buque es, hubiese 5.000 toneladas, ¿no? 5.000 toneladas. Estos barquitos que hay ahí, olvídense, este no es el día del terremoto, seguramente parece de haber sido el año anterior o algo así, pero estaban los buques exactamente más o menos así. Fíjense la distancia hacia el puerto de Corral. Los buques en fondeo, no atracados a muelle, sino que en fondeo. Del puerto de Corral ahí, todo lo que el maremoto no arrasó y se llevó, quedó destruido. O sea, o desapareció o se destruyó. La zona baja de Corral tiene una zona alta que está ahí, que por supuesto no tiene daño, no tuvo. Pero la zona baja fue terrible eso ahí, fueron numerosas víctimas, ¿cierto? Yo, respecto al tema de los buques, entonces me voy a referir al maremoto basándome en estos dos buques, por lo siguiente, ¿no? En primer lugar, como dato que puede ser curioso para algunos, cómo se vivió el terremoto en a bordo de los buques, no el maremoto, el terremoto. El terremoto, fíjense ustedes, que se sintió pero violentamente a bordo del buque, violentamente. Lo que dicen los tripulantes, se mecían las plumas son esas, son las grúas que usan para el carrillo, los mástiles se mecían, el buque se balanceaba, un buque de 5.000 toneladas, se balanceaba, se estiraba la carga, etcétera. Eso, terremoto. Antes que llegue, no hay tsunami todavía. Eso, entonces, fíjense lo siguiente, yo estuve analizando y razonando este tema y tiene cierta complejidad, ¿no? En realidad, como ustedes saben, muy bien, estructurales, ¿no? La onda que sí recibe el buque es solamente la onda P, ¿no es cierto? La onda S se filtra totalmente. De hecho, la señal sísmica, esto yo lo vi de los estudios que se han hecho, la señal sísmica en el lecho marino es algo distinto a en tierra. Los japoneses tienen instrumentación en el lecho marino, varios instrumentos a distintas profundidades. En Estados Unidos también hay, y se ve esas profundidades. Tiene algunas características distintas al movimiento. En primer lugar, tiene cierta atenuación de las componentes verticales, cosa que es muy razonable pensar por el efecto de la columna de agua, ¿no es cierto? Y por otro lado, la onda P a veces puede presentar una especie de efecto resonante, dependiendo de la profundidad. Dependiendo de las profundidades, tiene que ser unas profundidades algo mayores. Estos buques que estaban aquí tenían profundidades del orden, ubíquense ustedes, entre 10 metros, 16 metros, no más que eso, ¿no? Para esas profundidades tan bajas, que son bajas, para esas profundidades tan bajas, para que la onda P genere un efecto resonante, como se menciona en profundidades mayores, las frecuencias tienen que ser altísimas, altísimas. Eso es fácil de calcularlo porque se conoce la velocidad de la onda P en la fase líquida, que son como 1.500 metros segundo, algo así. Bueno, las frecuencias del sismo tendrían que ser altísimas si se diera el tema de la resonancia de la onda P. Yo creo que aquí no se da, porque es muy baja la profundidad. Pero el hecho de que las profundidades sean pequeñas, ¿no? Tipo 10 metros, 16 metros, ubíquense ustedes que estos buques tienen una eslora de 100 metros más o menos, y una banda de 13 metros y tanto, o sea, en 100 metros y con tan poca profundidad, entonces las ondas P que suben en toda esa longitud, muy seguramente no suben coherentemente, digamos. Y también tienen cierta asincronía entre un punto y otro del buque, ¿no es cierto?
Entonces, seguramente por eso que estos tripulantes vieron que el buque se tambaleaba, tambaleo, porque tiene llegadas diferenciadas de onda por la por estrechez que hay con el lecho marino. En profundidades mucho mayores es posible que eso no suceda. La onda tiende a homogeneizarse arriba, pero en este caso no. Balanceo, pero observe ese balanceo de un buque de 5.000 toneladas. ¿Entiende usted? Bueno, ese es el terremoto, ¿no? Terremoto en el buque. Ya pasó el terremoto, ahora viene el tsunami. Calmado que ahora viene el tsunami. Entonces, con el tsunami, estos buques, como botecitos de papel, fueron arrastrados para un lado, para otro, para el fondo de la bahía, para afuera de la bahía, aquí que allá, y la tripulación haciendo maniobras por todos lados. Yo tuve la oportunidad, el verano siguiente del terremoto, de viajar en un buque de esta misma compañía. Esta compañía tenía 7 buques. Era la mayor empresa que había en Valdivia. Era un buque gemelo de este, gemelo de este. Y ahí tuve la oportunidad de conversar con un tripulante que estuvo en este buque, en el Canelo, en el maremoto. Y lo que él me contó fue muy poco lo que me pudo contar y ahora a ver por qué. Bueno, viene el terremoto, perdón, el maremoto, y los buques zarandeados de para un lado y para otro, finalmente, digamos, queda perdidos totalmente, pérdida total. Ahí quedó el mayor, que el de 5.000 toneladas, está eh, fondeado en un banco de arena frente al puerto, el Carlos Afrebet. Y este, seguramente, varios lo vieron, hubo mucho tiempo que estuvo ahí, ahora ya está totalmente desguazado, ¿no? En el río, al interior, el maremoto lo arrastró como 2 kilómetros por el río hacia adentro, ¿entiendes? Y ahí quedó el Canelo, ¿no? A ver, espera un momentito. Ya. Bueno, ¿qué es lo que me contó este señor? El tripulante este que estaba en el Canelo. Bueno, entre todas las cosas, primero recordemos lo siguiente, ¿eh? Las ondas, las olas del tsunami, o sea, hay de muchas clases. Depende mucho de las batimetrías que recibe la onda costera, a la que llega a la costa, ¿no es cierto? A mí me tocó trabajar en el 2010 como trabajo que le hicimos a la Armada en la dársena de Talcahuano. Y ahí la onda había sido lo que se llama una onda como sumergente, que no es una gran muralla de agua que revienta y cosas, no, un sumergente, una crecida como onda de marea, que también, por supuesto, sumamente dañina. Sí, los daños ahí fueron increíbles, digamos, y después no hay por dónde empezar. La onda tipo gran muro de agua que reviente, qué sé yo, eso es muy raro, no pasa casi nunca. Aquí en Valdivia parece que pasó. Entonces, lo que me relata este señor, el tripulante, me dice lo siguiente. Esto debe haber sido la segunda o la tercera ola, porque entre todas, la llegada de la primera vaciante del mar que se produce, que se recoge en el mar, llega la primera hora, después se recoge, y todo eso pasan varias horas, porque las horas estas tienen periodos muy largos, periodo de media hora, periodo de 20 minutos, y etcétera. Entonces, los últimos anomalías, llamemos, de corriente, qué sé yo, cuando la gente en este buque pudo hacer desembarco finalmente, fue como a las 6 de la tarde y el maremoto empezó a las 3:30. ¿No? Entonces, todo este trajín que se va a la primera hora, se va hacia el mar, viene la segunda, este tripulante me cuenta que en un momento parece haber sido la segunda hora, o la tercera, porque parece que fueron las más grandes, que él estaba de espalda, el buque ya estaba sacado de su posición de abrigo, estaba afuera y ya tirado para mar abierto. Entonces él estaba de espalda y ese mar abierto y seguramente alguien le avisó, mira, ahí viene la ola o algo así. Dice, él se da vuelta y dice que ve esa montaña de agua inmensa, ola esa, y me dice, y era una ola negra, oscura. Claro, la hora al llegar a profundidades menores arrastra material, ¿no? Arrastra material y viene lleno con ese material. Negra, oscura, esa inmensa montaña de agua, me dice. Yo perdí el conocimiento. Imagínense ustedes. El tipo se desmayó de la impresión, del pánico, cosa que yo en realidad encontré muy rara, porque yo he visto esas cosas que alguien se desmaya de una impresión en las novelas nomás, pero en la vida real. Incluso yo consulté por aquí en el área médica
y me dijeron que sí que existía, me nombraron un síndrome que no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero entonces él me dijo que él perdió el conocimiento, me dijo, y no me recuperé hasta que el buque estuvo en el río. Claro, seguramente lo llevaron a una cabina y qué sé yo, lo agarraron, no sé qué sé yo. Pero para que vean ustedes la impresión de la hora. Ahora voy a citar al otro testigo que tengo. Este otro testigo sí que fue privilegiado porque estaba en un sitio muy seguro, él estaba en niebla. El señor Bernucci, que es de Valdivia, pero tenía una casa en niebla y estaba pasando su domingo en niebla, ¿no? Cuando le tocó lo del terremoto y qué sé yo. Y él estaba en la parte alta. Es decir, los que conocen Niebla, la parte alta, por donde está el fuerte ahí, sí, y tiene esa vista hacia el océano inmensa, digamos. Estaba en esa parte alta y él obtuvo fotos, sacó fotos de las olas. Y yo no me acuerdo bien si hizo una filmación, que es de un material que está en la NOAA norteamericana. Yo una vez me parece que lo vi. Las fotos sí las he visto y las tenía por ahí, no alcancé a poner una foto que hizo. Bueno, como él sacó fotos, pónganse en el ambiente que teníamos nosotros en esa época. Nosotros no teníamos celular para sacar la foto así, ¡tá! ¿No es cierto? No teníamos muchas cosas que no teníamos nada. Para sacar una foto hay que buscar la cámara, poner los rollos y que allá. Entonces, a este señor Bernucci, que lo han interrogado, lo han entrevistado mucho, le preguntaron, mire señor, ¿y usted cómo supo que iba a haber un tsunami? Y que venía un tsunami. ¿Cuándo supo eso y cómo supo que fue a buscar la cámara? ¿Cómo supo? Entonces él dice, fíjese lo siguiente. Él dice, yo supe que había una cuestión rara porque vi en el horizonte una línea negra, en el horizonte. Entonces, y después eso empezó a acercarse a una media masa de agua. Dice. Entonces yo trato de relacionar eso de la línea negra con lo que me cuenta el desmayado este, ¿no? Entonces yo digo, a esa distancia, donde hay profundidades mucho más grandes, no creo que la ola pueda estar sacando material del lecho marino. No, puede que no sea. Puede ser en la sombra, y para que tenga sombra tiene que tener un tamaño grande la ola también, ¿no es cierto? Hay dos cosas que ahí, bueno, las dejo como inquietud, que ahí me inquietan, ¿ah? De las vivencias personales del maremoto. Bueno, ahí les relaté yo entonces las vivencias personales, ahora vamos a ir más a lo numérico, ¿no? Y para ir más a lo numérico tenemos que recurrir a la NOAA, por lo cual les voy a mostrar. Ah, no, ahí están los barcos todavía. Ahí están los barcos, una mejor vista de los barcos después del maremoto. Fíjense cómo quedó el buque este, cómo, cómo, para la evacuación de este buque fue muy difícil porque aquí ya se le habían terminado los botes y tuvieron que salir en balsa, arrastrados por la corriente para allá y para acá los tripulantes. Yo les saco el sombrero a los tripulantes de estos buques, que no tiraron la toalla hasta el último minuto. Bueno, ahora les muestro entonces, vamos a lo más numérico. Estos son los gráficos que hace el NOAA, que es, como ustedes saben, la Asociación Norteamericana Oceanográfica y Atmosférica, ¿no? La NOAA. Y tiene distintos gráficos para representar el desarrollo del tsunami. Tiene unos gráficos que dan las horas, la hora de propagación de tsunami, y tiene este otro gráfico que es este, que no es el de la hora de propagación, sino que de la cuestión energía le llaman a ello, pero que en realidad está reflejando las alturas, pero esta es ola oceánica, no en la costa, oceánica. La ola oceánica que atraviesa, como ustedes saben, ¿no? Es una ola muy baja, chica, digamos, chata, pero un periodo muy largo, y además avanza con una gran velocidad, gran velocidad. Imagínense la velocidad para llegar de Chile a Japón en 22 horas. Si tiran números, van a salir más o menos como 700 kilómetros por hora. Si la velocidad de un jet. Y esa la ha registrado. Tiene registros reales. Entonces la ola cuando se acerca a la costa, por supuesto, disminuye la velocidad porque encuentra menos profundidad y con la menos profundidad sube esa altura. Y es la altura que vio el desmayado ¿no es cierto? Pero aquí tenemos las alturas oceánicas. Y de todas maneras, las alturas oceánicas para ellos reflejan energía
y tienen cómo varía. Fíjense ustedes ahí, tienen, dice, menor que 2,40 metros, eso está en la parte donde está la génesis del tsunami. Pero este es el sismo del Maule, 2010. Entonces tenemos que hacer comparaciones. Para hacer comparaciones, el sismo del Maule es magnitud 8,8, ¿no es cierto? Yo voy a comparar primero con el de Alaska, del año 64, 9,2. Se observa un poco mayor, ¿eh? Se observan colores más oscuros. Eso es lo que se refleja. Pero tenemos la misma escala. Quita la escala, la misma escala. Se ven colores más oscuros, más propagados, ¿no? Nosotros también recibimos efecto aquí, ¿eh? En el año 64, ¿no? Bueno, ahí está 64 Alaska, mayor que el 2010, pero como nuestro tema es Valdivia, aquí les presento el gráfico del maremoto de 1960 de Valdivia. Se ve la diferencia, ¿no es cierto? Una onda muy propagada, con gran energía a lo largo de todo el océano. Ahí está la información NOAA. Ellos la publican, incluso la han publicado esto que tengo yo aquí, comparando los dos sismos, ¿no? Ahí tienen la comparación. El sismo del Maule 2010 y el maremoto en el terremoto de Valdivia de 1960, que dicen que la NOAA lo tiene como la mayor gráfica que han registrado ellos y que han representado. Con esto termino, Carlos. Le agradezco mucho esta presentación, don Raúl. Yo creo que la gente que nos escuche, que logra dimensionar un poco esto, eh, debe estar un poco como yo, impactado de este asunto. Sí, yo creo que esta cosa es algo tan grande, tan impactante, y que uno muchas veces tiene la posibilidad a lo mejor de ver uno que otro numerito por ahí, no tantos tampoco. Pero claro, recibir una charla de una persona que lo vivió y que también tiene formación técnica en ingeniería es bien distinto. Yo creo que esto le da em, otro valor a todo esto que nosotros estamos viendo. Yo le quería preguntar de algunas cosas que usted nos comentó, ¿cierto?, en sus presentaciones, tanto en la capítulo anterior como este, que, bueno, para la gente que está viendo y transparentar un poco, lo estamos grabando el mismo día, simplemente se transmiten dos capítulos diferentes, ¿ya? Los edificios en Valdivia, claro, se ve que los edificios, digamos, que tenían una ingeniería muy precaria o no tenían directamente, bueno, tuvieron colapso, tuvieron daño y es de esperar, no hay muchas vueltas que darle a eso. Pero me llama la atención que, claro, siempre se habla que en el sur y sobre todo en Valdivia, los suelos son suelos blandos, amplifican mucho, no son de tan buena calidad, por lo tanto las exigencias para los edificios son bastante potentes, son bastante fuertes. En este sentido, usted nos contaba que los edificios de madera se portaron bastante bien, bastante bien. Esos edificios de madera veíamos en las fotos que eran del orden de 4 pisos, una cosa así, como mucho, dos creo que Tres era como pisos. la tónica. ¿Habían edificios más grandes, más allá de 4 pisos, o en general eran entre 2 y 4? Mira, una cosa que no mencioné aquí Ya, fue que no alcanzamos a ver nada del área industrial. Hay ya, mucho del área industrial. En la presentación mostré yo algunas fotos y ya. mostré en el documento también algo, y te lo menciono porque en el área industrial se da todo el tipo de estructuras que analizamos aquí, se dan en el área industrial, y además se dan lo que mencionas tú, edificios por las configuraciones, tú sabes, en la industria puede tener cualquier configuración. Se dan estructuras un poquito más altas también, tanto metálicas como en madera, pero en edificación más de 3 pisos no, no Mm. más de 3 pisos. Y en el área industrial, como para saber un poco, ¿los daños fueron relativamente menores que lo que teníamos en edificios habitacionales o No, en no, no, general? no fueron grandes Fueron daños, grandes, ya. grandes daños, sí, sí. Fueron grandes e importantes industrias que capotaron 100%, en realidad, Ya. o que tuvieron que descontinuar, qué sé yo. ¿Y ahí hablamos más de estructura de acero o estructura de hormigón armado o de alguna otra cosa? En la industria, ¿Mm? de las dos cosas, de Ya, las dos.
Había de Por todo. ejemplo, típica hay una que falló la fábrica de calzados Weiss, que está en el barrio General Lago, que era hormigón de esos dientes de sierra. Bien curioso, ¿no? Tú has visto el Ya. diente de sierra, ¿no? Sí, Entonces sí, ese diente de sierra se cayó así como Rumenay, pero ¿eh? ya. Falló totalmente. Esa. Mm, Hay hormigones, menos hormigones, ¿eh? Está al frente, en la Isla Teja, era un barrio industrial muy desarrollado, donde había todo tipo había estructuras bastante altas, ¿sí? Más metálicas y de madera que de hormigón. Ujú. Hormigón en las oficinas administrativas y también viviendas de los propietarios, qué sé yo. mm. Y este asunto me llama harto la atención de los suelos blandos. Claro, aquí nosotros vemos los edificios bien y todo lo que tiene que ver con caminos, ¿cierto? Con calles. Hubo mucho colapso, se veían desplazamientos de suelo así muy grandes que cortaran los caminos, o eso fue menos. Sí, no, total, total. Ya. Fíjate que a mí lo que más me impresionó cuando recién salí de mi estrés, digamos, de fase fuerte, y que pude volver, que fui a la casa y regresar caminando, volvimos a la plaza, al llegar a la esquina, y estaba la esquina de Caupolicán con Picar, miro la calle. ¿Tú conoces Valdivia? O caso, he ido a la Universidad de Valdivia varias veces, pero no conozco Sí, Valdivia entero. ya. Mm, Bueno, en la calle principal, oye, quedé choqueado cuando miré el daño que había, porque me impresionó mucho más lo que dices tú, el daño en la calle misma. mm, ¿Me entiendes? Yo, ¿cómo me imaginar alguna vez que iba en la calle con los grandes pastelones, estos hormigón, que como si tú levantas una baldosa suelta así, levantados, oye, ¿ah? Y etcétera. Hubo daño, suelo y también la violencia del sismo, ¿me entiendes? Y las carreteras de acceso tanto hacia el sur o por el sur de Valdivia, además de el daño, tuvo el otro tema gran tema que no alcanzamos a tocar aquí, que está puesto en el de la subsidencia. Si Valdivia se hundió 2 metros. ya. Entonces se inundaron esos accesos y quedamos aislados nosotros en realidad. Y por el otro lado del ferrocarril se colapsó la estación ferroviaria, Mm, aislado por el lado tren, y también se cayeron algunos puentes ahí hacia el lado norte. Entonces aislación total había. Y también de comunicaciones, ojo, ubícate en esa época, ustedes que son jóvenes, muy difíciles, nosotros no teníamos televisión. La televisión llegó a Chile en el año 62. No teníamos televisión, por supuesto que no teníamos el celular, el teléfono fijo, lo tenían algunas personas, otras no. Fíjate que para comunicarnos nosotros después del terremoto, logramos un par de días después, para comunicarnos con parientes del norte, tener acceso con radio de onda corta del ejército, del regimiento. Así nos comunicamos. ¿Ah? Para que veas tú. No, Aislación total. sí, no, hasta el día de hoy siempre el tema de la radio es lo que no se corta y es la vía de comunicación que se mantiene a cualquier Claro, nivel. Quizás, claro. quizás hay que considerar eso. Oiga, bueno, a lo mejor no sé si hay datos de esto, pero los suelos, ¿cierto? Por allá, que son suelos blanditos y que estaban bastante cercanos al agua, ¿se sabe si hubo mucha licuación o No, derechamente no hubo? no es que no se sepa. En mi juicio, no. En la ciudad de Valdivia no hubo licuefacción. No, No, ya, no. Te ya. lo digo roto. Mira, aquí hay una confusión. Pudo haber, en el único punto donde yo creo que pudo haber habido, de acuerdo a testigos que tengo yo de ahí del lugar, tú no conoces al día, pero es en el islote Haferbeck. El islote Haferbeck es un islote que está yendo río abajo, pero muy cerca de la ciudad. Ya, Y en esa época estaba poblado, hay una población ahí, porque era la población de los obreros de la gran compañía naviera que es propietaria de estos buques que te mostré. ya, Esa compañía tenía sus oficinas ahí. La oficina de esa compañía, si vas de nuevo al día, anda a ese hotel, es el Hotel Neguilán hoy día. ya, Ahí estaban los headquarters de los dueños de esos buques. Bueno, y tenía la población al frente, era un islote. Ahí hay un testigo que me dice que ellos vieron los típicos boil sand, ¿no es cierto? Sand boiling, que se veía así como ya, pequeños geysers y que pronto quedaron inundados. Pero ahí yo sospecho que puede haber otro problema. Como fue subsidencia, la subsidencia
¡pum! Ellos se hundieron y esa población quedó inundada, quedó inundada. Entonces, al hundirse, la napa de agua tiene con una Tiene que cabeza subir. mucho más alta y tiende a subir, con o sin licuación tiende a subir, ¿me entiendes tú? Mm, Entonces, eso, yo digo, ese sería el único lugar donde pudo haber habido. ya. En el, he visto un informe que dicen que en el malecón hubo, basado en una foto donde se ve la calle con los adoquines fisurados, con grietas, que sé, pero eso no te da, Pablo, para decir ahí público. Yo creo que no. Yo creo que Ya. no. ¿Por qué dicen esto? Porque cuando fue el sismo del 2010 en Maule, el malecón ese tuvo una falla, pues, y ahí sí que hubo licuación. Mm, Pero no es que se haya repetido de los suelos del año 60, ese es un error. Porque lo que pasa es que ese malecón, yo te digo, porque yo trabajé en obras portuarias, en la reconstrucción del puerto de Ángel Moque, se fue, dice, igual que el de Malecón de Valdivia, y he visto las faenas que se hicieron en Valdivia, tú conoces de obra portuaria, el respaldo de un cable estacado, si tú lo haces bien, excelente, pero si no lo haces bien, bueno, fue el problema que hubo ahí. Ellos dragaron el centro del río, el material de dragado, que tú sabes, del lecho río es malo, es mal material. mm, Ese material de dragado de centro río lo pusieron de respaldo en el estable estacado. ya. Entonces, ese fue el material que falló el 2010, que no es el suelo original, ¿te das cuenta? Sí, no, Entonces, a mi claro. juicio, y mira, y aparte de lo que te digo yo, de varios geotécnicos y especialistas afirman esto. Si en realidad los suelos plásticos, oye, suelos plásticos no son para la fabricación, ¿no? Ok. Mira, me interesa preguntarle un poquito más del tsunami. Este tsunami, claro, tan grande que, bueno, se metió por corral, entonces sacó los barcos, hundió los barcos. Ese tsunami pudo entrar un poco hacia terreno más abierto o se limitó al sector costero. Pienso en la comparación con Dichato del terremoto del 2010, que la ola entró muchísimo Sí, y sí, arrastró las casas, arrastró también varias sí. embarcaciones hacia adentro. Acá en el caso de Corral, ¿las olas morían muy cerca del borde costero o alcanzaron a penetrar hacia terrenos un poquito más altos? No, Sharon, totalmente. Totalmente te Ya. explico lo siguiente. Lo que pasa es que Corral, si viste en la foto, si hasta la Mm, podemos mostrar de una, la parte baja de Corral es estrecha. De mm, ahí prontamente empieza el cerro, ¿no es cierto? Entonces la ola más allá del cerro no podía avanzar, pero llegaba, llegó mm, a todo eso y en el lado izquierdo de la foto que yo te mostré, y bien al fondo, estaban los restos de la usina, lo que fue la gran siderurgia de Corral. mm, Tú me dices si entró el agua hacia adentro, ¿cómo entró si tiró naves, lanchones y remolcadoras detrás de la usina? Tienes la fábrica tú aquí y tú después del maremoto tenías remolcadores detrás de la fábrica. ¿Te das cuenta? Y incluso se metió por el río Parrero. Por supuesto, una buena cantidad. Y todo el fondo de Bahía, que se llamaba Bahía San Juan, también entró hacia atrás. No, si la cuestión fue inmensa, esta cuestión. Imposible que se parara antes. Se paró por el cerro, nomás, ¿entiendes? Pero Corral Bajo, que tiene cierta extensión hacia atrás en alguna parte, destruido completamente. ¿Entiendes? Qué interesante este asunto. Como le decía, nosotros siempre vemos esto en documentales por ahí, pero se aborda desde un punto de vista quizás un poquito diferente de lo que hemos visto acá con fotos y con explicaciones que son un poco más técnicas, ¿cierto? Más cercanas a lo que nosotros hacemos. Esto, claro, yo le preguntaba cómo lo afectó a usted y usted decidió estudiar en ingeniería, ¿cierto? Decidido por este asunto. ¿Y cómo afectó por allá, ya que usted vivía por allá, la vida diaria de la gente esto? Me imagino que debe haber creado traumas importantes respecto a los terremotos, respecto a casi cualquier fenómeno natural que uno pudiera experimentar. Me imagino que la vida de la gente cambia de un día para otro, se pierden familiares, se pierden conocidos, se pierde un montón de gente. ¿Cómo fue esa parte? ¿Cómo lo recuerda usted? Mira, del terremoto y eso que me hablas tú.
se pueden escribir varios libros. ¿Eh? mm, Pero por supuesto que el paño, digamos, de la ciudad de Valdivia cambió totalmente. mm, Cambió totalmente. Valdivia antes del terremoto era una ciudad industrial importante. Yo no quiero decir que hoy día no haya industria, pero mm, antes, en términos relativos, comparado con el resto de Chile, ya te dije ya que ahí hay una siderúrgica. Esa siderúrgica existió antes que existiera Huachipato. Era la siderúrgica de Chile, ¿me entiendes? Fíjate que en Valdivia se fabricaban vagones de ferrocarril, para que veas tú. Tú veías pasar los lanchones con los vagones desde la fábrica que estaba por el General Lago hacia la estación, los vagones ferrocarril. Ese que últimamente se compraron de segunda mano en España y que se fabricaban en Valdivia. Industrialmente, como te digo, tenía ese giro Valdivia, tenía muy buena industria, grande potencial industrial en comparación con el resto del país. De Concepción al sur era el gran polo industrial, evidentemente, ¿no? Entonces, aparte, eso le da un tenor a la ciudad, por supuesto. Pero fíjate que yo hice un alcance con relación a los edificios, que tiene relación con eso que tú me preguntas. Pues yo puse ahí, Valdivia en esa época era una ciudad a escala humana. Por lo tanto, no tenía el gran tráfago del automóvil. Entonces, los edificios, esos buenos edificios que se comportaron bien, que no tienen ni un daño, por ejemplo, no tenían estacionamiento, no tenían sótano ni estacionamiento. Entonces, pues, no existía el drama que tienen los colegas aquí que se dedican a edificación, ¿no es cierto? Que tienen que coordinar el piso tipo con el subterráneo donde están los estacionamientos, en coordinaciones que a veces no salen muy felices, ¿no es cierto? Y eso es un drama estructural. Pero ya no lo había por el tipo de vida que había en Valdivia, ¿entiendes? Eh, Diría yo, ciudad a escala humana. Entonces, por eso, digamos, había muy pocos vehículos. Tú ves el edificio Perales no tiene sótano y no tiene estacionamiento. Los vehículos se estacionaban ahí en la plaza, que fueron los vehículos que yo vi cómo se movían cuando recién empezó la onda, cómo se movían los vehículos y rechinaban los. Interesante eso, cuando recién empezó, es el primer índice del inicio del terremoto, fue el movimiento de los autos que estaban estacionados ahí. Porque no había estacionamiento en el edificio, ¿me entiendes? ¿Ah? Era otro estilo de vida, otra escala también, ¿no? Otra escala humana. Como nosotros no teníamos televisión, ¿cuál era la distracción? El cine, exclusivamente. La tertulia en la tarde. Y tú me dices, ¿por qué llego a ser ingeniero a través del terremoto? Sí, porque en las tardes, cuando fue esto de Riñihue, que anunciaron que venía el Riñihue, te puedo contar como yo lo supe antes, tuvieron como 3 meses. Y en las tardes la conversación era esa, los trabajos que se hacían, ¿entiendes tú? Y yo tenía un ingeniero ahí al lado, conversamos y me fue entusiasmando en el tema. Bueno, además a mí en el colegio me gustaba bastante la física. Pero si no fuera por el terremoto, es probable incluso que yo tal vez hubiera sido médico, por familia tal vez, ¿no? ¿Ya? Pero el terremoto me orientó a este oficio. sí, pues, son eventos que marcan mucho. Bueno, le agradezco mucho, don Raúl, que nos haya entregado todo este conocimiento y toda esta experiencia que es tan valiosa para toda la gente y que por lo menos ahora podemos verla documentada aquí en un video que siempre es mucho más humano que otros medios. ¿Algo que no le haya preguntado y que usted nos quisiera contar, don Raúl? Mira, si tengo tiempo, yo te dije, yo eh, me orienté gracias al terremoto en la materia de ingeniería. Pero tú empiezas la ingeniería y te orientas después en la carrera misma, la universidad te da un kickoff. Lo que sigue después depende en qué manos quedas tú de los ingenieros que están encima tuyo, que son tus maestros, ¿no es cierto? Entonces ahí yo quiero mencionar dos grandes maestros que tuve, ¿ah? Que son, y que no los escucho mencionar, y eso me duele, te digo francamente, fueron grandes, uno de ellos, por ejemplo, fue un gran estructural, que fue el ingeniero César Barros. Ya. César Barros, no sé si tú lo has escuchado hablar o no, no.
No, no lo he escuchado mucho. Para que tú veas, mira, César Barro fue uno de los fundadores de Hechicina. Ojo, Mm, César Barro, después de que egresó de la Escuela de Ingeniería, fue a Alemania y hizo la y hizo la carrera nuevamente completa, la repitió en Alemania. Fíjate la preparación que tenía este caballero. Acá en Chile llegó después. Fue el representante de la FIP, de la Federación Internacional del Pretensado, y él fue el que hizo las primeras clases de hormigón pretensado en Chile. Y la hizo en Biochef. Fue profesor de la facultad. Y yo tomé clases con él ahí, entre paréntesis. ¿Ah? Como yo en el trabajo estaba relacionado en el trabajo con él, me aceptó como alumno oyente ahí en Biochef. Fue profesor de estructura en la Universidad Santa María también y tiene grandes obras de edificación. Fue, te digo, un gran ingeniero, don César Parra, fue mi maestro. Para que tú sepas, estamos en la época en que no teníamos computación, que nosotros calculábamos con métodos aproximados, con la regla de cálculo, qué sé yo, y se usaba el método aproximado, tú has escuchado hablar del método de Cross, el método de Mute, qué sé yo. Fíjate que este señor, junto con el otro ingeniero que te nombro, que es don Alex Chipolsky, que fue mi jefe directo, ellos desarrollaron un procedimiento de cálculo. Así como era el cross, pero ellos desarrollaron uno propio y en la oficina nosotros usábamos ese método. ¿Me entiendes tú? El otro ingeniero que es Alex Chipolsky, que fue mi jefe, él venía de Rusia, inmigrante, pero fue socio de César Barro. Él después de egresar de ingeniería de la Universidad de Kiev, fue a San Petersburgo a estudiar altas matemáticas. Entonces tenía una formación extraordinaria. ¿Ah? mm, Fíjate, él es el autor de la cúpula del planetarium de la Universidad de Santiago, ¿no? ya. Él me mostró cuando estaba calculando, oye, sin computadora, atención, sin computadora, eso es pura analítica. ¿Ah? ¿Te fijas tú? Él como hacía, había que hacer métodos de cálculo, hizo un libro de cálculo de losas que fue publicado por el Instituto de Ingenieros para poder calcular. Era otro. Y las bibliotecas que tenían, los libros que usaban, bueno, nosotros en esa época usábamos libros. Mm, Ahora no se usa, se leían los libros. ¿Entiendes? sí. Era otra forma de hacer la ingeniería. Entonces, me viene a bien hoy, mencionar estos dos grandes ingenieros, sobre todo a don César Barro, que veo que no se le menciona. Y te repito, él fue uno de los fundadores de Hachicina y fue profesor también, aunque la magistratura no le atraía mucho, le atraía más la profesión. Pero para mí fue un gran maestro, te digo, y además, un gran ingeniero estructural. Quería mencionarte eso para cerrar esto. Excelente, pues, don Raúl, me parece muy bien. Bueno, y quiero felicitarte a ti, oye, porque te digo que esta iniciativa tuya de este blog, no sé cómo se llama, blog, no es pod, ¿no es cierto? Es, pero excelente, te digo, excelente. Te felicito, pero de todo corazón. Francamente, Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos tratando aquí de aportar en algo, un granito de arena para dejar registro sobre mucha gente que es importante que sea escuchada y que todavía hay mucho que decir en esto. Sí, sí, ese es el asunto. La idea aquí es difundir lo que más se pueda, las visiones de diferentes personas y sobre todo de ingenieros que tienen cosas que son más que lo técnico, tienen historias, tienen una sabiduría que viene no solo de haber estudiado en las escuelas, sino que de todo lo que uno ve en la práctica y en la vida. Entonces, le agradezco a usted que haya podido compartir un poco de su tiempo con nosotros en este programa especial del terremoto de Valdivia. Muchas gracias, don Raúl. Espero muchas que gracias a ti, lo muchas podamos gracias tener a en ti. otras ocasiones. Muchas, muchas gracias. Encantado, muchas gracias a Rodrigo. ti. Bien, espero que les haya gustado esta segunda parte, ¿cierto? De este especial con don Raúl Lavé. Espero que nos sigan en esta segunda temporada de nuestro podcast Magnitud 95. Tenemos varias sorpresas, ¿cierto? Junto a nuestro equipo de producción completo, ¿cierto? Que es Valdemar Cavieres, Jimena Puentes y quien les habla, Carlos Peña. Nos vemos en la próxima entrega y ojalá que sigamos durante varios podcasts más y otras temporadas, acompañándolo a ustedes. Nos vemos entonces. Chau, chau.